Bienvenidos y bienvenidas a Derecho a Prueba en Cuarentena, una edición especial en la que conversaremos acerca de los desafíos y límites a los que se enfrenta el derecho durante la pandemia. En este episodio nos ocuparemos de uno de los grandes problemas de la era digital, la desinformación. Si bien las noticias falsas y los datos engañosos existen desde hace tiempo, en un contexto atravesado por la incertidumbre y por la falta de respuesta frente a un virus desconocido, este tipo de contenidos se vuelven especialmente peligrosos. ¿De qué manera impacta la desinformación sobre nuestras emociones en un contexto de crisis? ¿Cómo operan los datos falsos o engañosos a través de nuestros sesgos cognitivos? ¿Qué podemos hacer frente a la viralización de contenidos no chequeados? ¿Puede el derecho ofrecer alguna solución? En el episodio de hoy pondremos a prueba la infodemia. Nuestra invitada de hoy es abogada y comunicadora, egresada de la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de su carrera, ha sido profesora de Derecho a la Información en diferentes universidades, columnista en programas de televisión y colaboradora para redacciones de diferentes medios. También ha dado múltiples charlas, entrevistas y conferencias acerca de la importancia del chequeo de los datos y las herramientas que existen para combatir la información falsa. En los últimos años se ha vuelto especialmente conocida por ser la directora ejecutiva y periodística de Chequeado, la primera iniciativa de fact-checking de América Latina. Nos acompaña virtualmente hoy Laura Sommer. Hola Laura, bueno, muchas gracias por sumarte a este episodio de Derecho a Prueba en Cuarentena. Nos interesa empezar con una pregunta bastante amplia relacionada con el tema del que vamos a hablar hoy y aclarar un poco conceptualmente de qué hablamos cuando hablamos de infodemia. Bueno, muchísimas gracias por haber generado este espacio. En cuarentena todos los espacios, creo, colectivos y para reflexionar que se generen son bienvenidos. Estamos todos viviendo una situación extraordinaria que imagino no nos vamos a olvidar y creo que en muchos momentos estamos tapados y abrumados con el día y las corridas y lo distinto y lo incierto. Y no nos dejamos del todo tiempo porque no hay más espacio a veces mental o tiempo disponible para pensar algunas cuestiones, muchas de ellas vinculadas al derecho, así que primero celebro la iniciativa y el espacio. Y sobre la pregunta específicamente de qué es la infodemia, bueno, es un término relativamente nuevo, acuñado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, para referirse, por un lado, a la sobreabundancia de contenido y de información vinculada con la pandemia, que como muchos de los que nos escuchan deben saber, eh, algunos psicólogos y centros de estudios plantearon que en contexto de cuarentena y de pandemia la gente tenía que tener como especial cuidado con los momentos del día en el que consumía contenidos y qué tipo de contenidos consumía, porque a mucha gente, no a otra, pero a mucha gente sí, esto le generaba o le aumentaba la angustia en este contexto particular. Entonces, por un lado, la OMS refiere a la infodemia como esta sobreabundancia de contenidos que efectivamente existe vinculada a esta nueva enfermedad, que es la COVID-19 que provoca este nuevo coronavirus. Y por otro lado, refiere a un fenómeno que tiene que ver con las noticias falsas y la desinformación que circula sobre la pandemia. En ese sentido, no es un fenómeno nuevo, porque contenidos falsos o contenidos engañosos o exagerados sobre cuestiones de salud había el año pasado, el año anterior y tiempo antes. Lo que es nuevo es que en pandemia y con mucha incertidumbre de la ciencia sobre esta nueva enfermedad, esos contenidos circulan más que en otros contextos, ¿sí? Entonces, así como la sobreabundancia informativa a alguna gente le aumenta la angustia, la desinformación a alguna otra gente puede a veces hasta producirle pánico o llevarle a tomar decisiones equivocadas porque confía en un contenido que está lejos de la recomendación sanitaria o de infectólogos o de la mejor evidencia disponible. Nos hablaste de salud recién y queríamos justamente preguntarte si en este contexto podríamos decir que la infodemia es un asunto de salud pública y bueno, si lo consideramos así, si debería abordarse con el mismo grado de seriedad y compromiso que otras cuestiones de salud pública. La respuesta que da la OMS es que sí,
es que la infodemia la OMS dice no solo tenemos que combatir al virus que provoca la COVID-19, al SARS-CoV-2, sino que también tenemos que trabajar como sociedad para combatir a la infodemia, que es, como dije hace un rato, esta sobreabundancia de información a mí no me gusta decir la información cuando es de mala calidad, así que sobreabundancia de contenido y desinformación o contenidos falsos o noticias mal llamadas, digamos, por la traducción del concepto de fake news, noticias falsas. Tiene en común con el virus, la infodemia, muchísimas cuestiones, así como el virus no conoce fronteras, la infodemia tampoco. Contenidos casi calcados los encontramos en distintos países de América Latina, en Estados Unidos, en países de Europa, antes en países de Asia. A veces tienen adaptaciones a algunas cuestiones idiosincráticas del país. Aparece en algunos países que la COVID se cura con vino, en otro país, como Francia, que se cura con queso, en otro que se cura con té con limón, y van encontrando algunas adaptaciones propias, o hasta tequila, puedo decir, pero hay algunos patrones que son comunes y que en ese sentido, si la pregunta es si es un tema de salud pública, yo con la deformación profesional del caso te diría que sí, que me parece que es importante que lo tomemos en serio y que la gente sepa y esté advertida de que no es un problema o es un invento de películas de espías, sino que la infodemia es algo que está todos los días en nuestro teléfono o en nuestra computadora, y que a diferencia de lo que a veces se plantea o se piensa, que solo tiene que ver como con malos actores o con actores que no cumplen las reglas, ¿no? Porque generan esos contenidos y los ponen en circulación. Hay que tener muy presente y ser muy conscientes de que esos actores existen. Hay gente que genera contenido falso o engañoso o para ganar plata o para ganar poder, pero también hay millones de personas que a veces por ignorancia, a veces por la lógica en la que circulan los contenidos hoy día en las redes sociales, facilitan y propician que el problema de la desinformación, y en particular ahora el problema de la infodemia, se agrave. Y lo que yo suelo decir últimamente es que la pandemia puede ser una oportunidad para que mucha gente advierta por qué la desinformación es algo serio, ¿no? Algo que tenemos que tomar en serio y empezar a tratar de cada uno de nosotros ser bastante más conscientes y más exigentes cuando damos un retweet o cuando ponemos un like, con menos impunidad por ahí que en otros contextos, porque como estamos hablando de salud ahora, esos contenidos pueden directamente poner en peligro la vida. Algunos ejemplos, si no estoy exagerando, muchas veces los periodistas exageramos, hay algunos tratamientos que la OMS está probando, que en algunos países como Nigeria se presentaron como tratamientos validados. Específicamente me estoy refiriendo a los medicamentos contra la malaria, y entonces personas se automedicaron con esa medicación y fallecieron, ¿no? Y entonces ahí vemos en este ejemplo puntual que el efecto de la desinformación y la infodemia no es solamente algo que queda en nuestra computadora o en nuestro teléfono o en nuestro chat, sino que en los temas de salud puede tener un efecto directo, nocivo, y en la vida no virtual muy directo, ¿no? Entonces, aumentar nuestra tolerancia, por ejemplo, a estar en un grupo de WhatsApp donde todo el tiempo se comparte contenido sin chequear o sin verificar, o incluso uno le celebra a aquel que pone aquello que más llama la atención. Creo que es parte de lo que tenemos que aprovechar este momento tan singular para empezar a ir modificando algunas de nuestras conductas. Comentabas la cuestión de la influencia de la sociedad y la cultura en esta cuestión, y un fenómeno sociocultural precisamente que es el fenómeno de la posverdad, que se lo viene usando en el último tiempo. Quería preguntarte, por empezar, si ves una relación entre este fenómeno, este auge de la infodemia y la cuestión de la posverdad, y en ese caso, si consideras que en la actualidad, como sostiene la gente que defiende esa teoría, las personas perdieron interés en la veracidad de la información y optan más por retener esa información en la que quieren creer, o
van en busca de un sensacionalismo? Bueno, qué difícil. A ver, vamos por partes. Primero, contesto como la respuesta más de manual de todos los chequeadores es: nosotros nos oponemos a que se naturalice que se pueda hablar de posverdad. ¿Por qué? Porque los fanatismos existieron siempre y los hechos también existieron siempre. Y si discutimos y no queremos ponernos a discutir la cuestión filosófica de la verdad, sino que asimilamos a los hechos, ¿sí? Porque ahí es donde trabajamos los que nos dedicamos a chequear, la verdad como la verdad factual, ¿sí? No vale plantear que vivimos en la posverdad, porque eso de algún modo es cederle o concederle, en términos teóricos, a aquellos que quieren desvalorizar los hechos o la evidencia. Y trato de explicarme un poco más. Discutimos los que nos dedicamos o los que creemos en la ciencia o los que creemos en la razón moderna, que podamos plantear que la posverdad existe. Lo que hay es maneras de acercarse al conocimiento que cambiaron. En parte cambiaron porque pasamos 5, 6, 7 horas con un teléfono en la mano. En ese teléfono compartimos contenidos de todo tenor, compartimos mezclados, contenidos informativos, contenidos de entretenimiento, fotos de amigos, pedidos de, no sé, turno en el dentista, etcétera, todo a la vez, todo mezclado, sin diferenciación. Y en esos mismos espacios lo que nos ocurre es que así como antes en cada casa, o hace décadas en cada casa se consumía determinado medio, y uno podía decir, bueno, en esa casa, quien nace en una casa donde se lee La Nación no es necesariamente la misma casa que donde se lee Página 12, hoy eso está exacerbado porque en las redes sociales uno elige a quién sigue y a quién escucha, y en general el ser humano suele elegir a aquel que es parecido, porque cuando uno elige al que es parecido a uno, está más cómodo, porque si opina parecido a uno, no lo inquieta, no lo perturba, sino que lo deja en un lugar de mayor confort. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? No hay más posverdad que antes. Lo que hay es que tenemos más datos para decir cómo funcionamos como seres humanos. Ahora podemos saber qué cosas elige la gente, de qué característica para consumir, y hace unos años, cuando no había manera de ver qué leías o qué likeabas o qué compartías, todas esas eran suposiciones. Pero no es verdad que antes no había burbujas. Antes también había burbujas informativas, porque vos no leías o no consumías todos los medios. Tenías que ser alguien muy especialmente interesado en informarte de manera plural para hacer este ejercicio. Entonces, lo que hay ahora es más facilidad para confirmar todo el tiempo lo que uno espera, exacerbado por la manera en la que los contenidos circulan en las redes. ¿Por qué? Bueno, por esto que decíamos, porque solemos seguir a los que son parecidos a nosotros, porque solo seguimos a los que nos perturban cuando hacemos un ejercicio consciente de, uy, me doy cuenta que estoy sesgada en este asunto, necesito empezar a escuchar a alguien que me contradiga, y eso no lo hace la mayoría de la gente, eso lo hacen unos pocos que eligen poner en discusión sus propios pareceres o sus propias ideas. Y tampoco lo facilitan las propias redes, porque las redes lo que quieren es que la gente se quede más tiempo en las redes y uno se queda más tiempo en aquel lugar donde está más cómodo. Piénsenlo fuera de lo virtual. Si uno va a una reunión familiar o a una reunión con amigos y hay gente que opina parecido a nosotros, estamos más cómodos en general. Si hay alguien que opina muy distinto a nosotros, nos sentimos más perturbados, tendemos a movernos, ¿no? Y si nos quedamos es porque estamos haciendo un ejercicio consciente de querer escuchar al otro. Entonces, a lo que decís es, ¿qué hacemos con esto de la posverdad? Bueno, primero peleamos, en mi caso, peleamos en términos teórico-políticos con la discusión de naturalizarla, porque los hechos existen.
porque hay más pobres o no hay más pobres, hay más libertades o hay menos libertades. Eso no quiero dejarlo librado a lo que opinemos. La opinión y las ideas son libres, sí, 100%. Los hechos no, los hechos son sagrados. Y la posverdad pone en discusión eso. La posverdad quiere decir que todo es libre. Y no, todo no es libre. Libres son las ideas, los hechos no. Y entonces esto tiene que ver con trabajar desde la escuela, desde la investigación, etcétera, cómo hacemos para ir educando a nuestros cerebros a que no se queden en el lugar donde están más cómodos, ¿no? Y eso la escuela no nos lo enseña mucho. La escuela no sé cuánto trabaja en que cada uno identifique individualmente en qué temas está jugado y que sepa que en los que está jugado probablemente sea presa más fácil de la desinformación, y que entonces si uno sabe que en ese tema se le juega la panza y lo visceral, tiene que estar mucho más atento cuando comparte un contenido, ¿no? Pero bueno, son fenómenos relativamente nuevos para lo que es la historia de la humanidad, lo cual confío en que vamos a ir encontrándole alguna vuelta mejor que la actual, porque en la actual estamos tapados de desinformación y en general con más contenido de mala calidad disponible que con contenido de buena calidad. Ahora, Laura, decís que los hechos existen o no existen, pero últimamente vemos tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales muchísimas teorías que dicen que el virus no existe, que el virus que fue creado en un laboratorio chino, y son todas teorías conspirativas que al parecer son muy atractivas para un amplio sector de la sociedad. ¿Por qué se multiplican tanto? E incluso hay muchas personas que no creen en estas teorías conspirativas y se burlan de ella. Entonces podríamos entrar en lo que se llama el consumo irónico de este tipo de contenido en medios o en redes sociales. ¿Cómo podemos hacer frente a ello, frente a la multiplicación de estas teorías conspirativas que después de tanta reproducción hay gente que puede creerlas como verdaderas? La solución no es fácil, siempre hubo gente que cree o creyó en teorías conspirativas y seguro que el contexto de pandemia no ayuda a eso, y voy a contarles un poco por qué creo que en pandemia circula más desinformación y también somos más víctimas fáciles, digamos, de las teorías conspirativas. En general, lo que queremos siempre todos como seres humanos es tener certeza, ¿no? Porque la certeza nos tranquiliza. Lo que es incierto en general nos genera miedo, porque no lo conocemos. Y el problema que tenemos hoy es que estamos viviendo una pandemia de una enfermedad nueva. No hay expertos de enfermedad. Hay gente que está estudiándola, pero hay un montón de preguntas legítimas que tenemos para las que la ciencia, que en toda la sociedad moderna nos vino a traer respuestas y certezas, a los racionales al menos, que ahora lo que nos trae es, hoy sé esto, mañana quizá contradigo lo que dije ayer, pasado quizá vuelvo a confirmar que lo que había dicho anteayer era correcto. Y eso es muy perturbador. Entonces, lo que hace la desinformación y las teorías conspirativas es que llenan vacíos de información y se cuelan trayéndole a la gente lo que la gente espera, que es algo de paz, algo de certeza. Entonces vos decís, sí, hay un grupo de gente que refiere a las teorías conspirativas con ironía o como una sátira o como y eso también pasó siempre. Eso tiene, si querés, un problema de que quizá ciertas élites intelectuales denostan o descalifican lo que cree otro grupo de gente que no cree en la ciencia. Y ese es un problema grande porque en general, al no considerarlo, no son capaces de escuchar las razones de por qué la gente cree en eso. Y al no ser capaces de escuchar las razones, no tienen buenas respuestas para convencerlos de por qué esas razones son falsas.
¿no? Y hay algo interesante escrito sobre eso que escribió una investigadora del CONICET que se llama Guadalupe Nogués, en un libro que se llama Pensar con otros, que editó El gato y la caja, donde ella analiza el caso de los antivacunas y de que aquellos que defendemos que hay que vacunarse y que las vacunas salvan millones de vidas y que no es un acto solo individual, sino un acto social y colectivo, y etcétera, no vamos a convencer necesariamente a alguien que no vacuna a sus hijos simplemente diciéndole, vos sos un tonto, no ves que las vacunas sirven para tal y tal cosa. La primera cosa que tiene que pasar para empezar a cambiar algo de esto tiene que ver con la escucha, con empezar a escuchar, bueno, ¿qué llevó a esa persona a hoy rechazar las vacunas? ¿Fue que leyó algo tergiversado que hablaba de que las vacunas pueden enfermar? ¿Es que tiene algún prejuicio generado con los laboratorios que crean las vacunas? ¿Es que no cree? Digo, hay que escuchar y ver o tratar de llegar al punto que les hace abrazar esas teorías. Y vos decías, bueno, hay un montón de medios y en redes sociales que circulan estos contenidos. Claro, porque estos contenidos en general tienen características extraordinarias o emotivas o que vienen a confirmar eso que siempre sospeché y ahora me lo confirman, ¿no? Entonces, hay muchísima gente, insisto, particularmente en este contexto desafiante por lo incierto, que las cree. Vos decís, ¿qué se puede hacer? Y trabajar más en educación y en formación. En general, las teorías conspirativas tienen como patrones comunes, suelen no inventar del todo los asuntos, sino tomar algún elemento de verdad y exagerarlo o ampliarlo. Suelen plantear cuestiones que no pueden contrastarse porque vienen a confirmar eso que siempre sospechaste y ahora te dije, ¿no? Y la razón de por qué los medios la ponen en circular, en la mayoría de los casos, se relaciona con el negocio de que la industria de los medios o el negocio de los medios como fue concebido hace unos años está en crisis con la irrupción de lo digital y los medios no terminan de encontrar un modelo de negocios del que puedan vivir y una de las maneras que buscan para convencer a los auspiciantes que lo digital vale la pena es tener mucho tráfico y las teorías conspirativas suelen llamar mucho la atención y al llamar la atención generan clics y muchas veces los clics generan plata. Entonces volvemos como al punto de inicio de debemos ser más conscientes de este problema para ser menos manipulables con todas estas, digamos, teorías y contenidos. Y también saber que va a haber alguna gente que no importa qué hagamos, no va a convencerse, ¿no? Creo que parte de lo que también tenemos que reconocer es que no todo el mundo confía igual en la ciencia o en la evidencia. Y habrá un grupo de gente que no. Mientras ese grupo sea minoría y sea chico y no crezca demasiado, también, digo, desde la historia de la humanidad siempre hubo gente que creía en la magia, y bueno, o la hechicería, y no necesariamente dejamos de existir. Entonces, algo de eso creo que es interesante pensarlo, no como que todo esto es nuevo. Está exacerbado, sí, está exacerbado, pero tiene algunos puntos que si uno hace como historia o arqueología encuentra puntos en común desde que el hombre es hombre. Es súper interesante lo que estás comentando, Laura. Y recién cuando hablamos del rol de los medios, ¿no? En todo este auge, ¿no? De las teorías conspirativas, se me viene a la mente el debate, que también es histórico, ¿no? de siglos, de la cuestión de la libertad de expresión. Digo, en algún punto, ¿no? De repente, como ciudadanos, si es que tenemos también un derecho a escuchar la voz de las personas que son anti-cuarentena o antivacunas que van al obelisco a manifestarse, digo, si los medios deberían cubrir ese tipo de eventos o no, y también si deberían darle micrófono a personas que niegan la eficacia de las vacunas. Digo, porque más allá de que podamos coincidir en que científicamente están equivocadas las personas que sostienen este tipo de posturas, al mismo tiempo, del otro lado está el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y hasta qué punto no se puede o no se puede censurar en función de la falsedad o veracidad de lo que se está diciendo.
Sí, yo creo que ahí, no sé si lo siguieron, pero hubo un debate interesante que se dio en el New York Times con la renuncia del editor de opinión del New York Times después de que publicó una columna que enfureció a la mayoría de los seguidores del diario. Y yo creo que ahí debemos volver como al punto de las ideas y las opiniones son sagradas. Ahora, la libertad de expresarte también lo es. ¿En cuál sentido? En vos querés decir y manifestarte en la calle en contra de la cuarentena, hacelo. Yo también soy libre de no prestarte atención. Yo en Chequeado no voy a dar nunca una línea de una manifestación anti-cuarentena o de alguien antivacuna. Y no me interesa. Y nadie puede decirme que lo estoy censurando. Tengo derecho a elegir no escucharlo. Y él tiene derecho a expresarse. Creo que ahí lo que se juega es las decisiones editoriales de cada medio, de qué cree que está bien y qué cree que está mal, amplificar. Entonces, la libertad de expresión de cada individuo en su propia red o lo que fuera es valioso, y para mí es muy claro en eso lo que dice la Convención Americana, que el único contenido pasible de ser interrumpido es la prohibición de contenidos de odio racial o religioso. Y yo estoy particularmente inquieta y preocupada porque en medio de la pandemia, la OMS y muchas organizaciones naturalizaron que también el contenido vinculado a la salud pudiera interrumpirse. Eso no lo dice en ningún lado. Y cuando digo eso no lo dice en ningún lado es, nadie se tomó el trabajo de hacer una acción judicial, pero probablemente si lo hiciera la ganaría. Digo, si alguien insistiera en escribir en contra de la cuarentena y no le dejaran publicar algo, en términos de derechos, el derecho de publicarlo lo tiene. Lo que vale, y por eso insisto yo mucho y me repito todo el tiempo, lo que tenemos que generar es más pensamiento crítico, más masa crítica, más capacidad en la sociedad para poder diferenciar aquello que es contenido de buena calidad, de aquello que es contenido de mala calidad, y aquello que es opinión, de aquello que es evidencia. El problema es cuando todo esto está mezclado, porque en muchos casos, tanto en las redes sociales como en los medios, se borraron estas diferenciaciones entre cuándo estoy opinando y cuándo estoy informando. Porque hay algo de la audiencia que reclama que la información se moldee a su opinión. Y eso es un problema. Digo, es un problema como sociedad, es un problema si uno piensa en la deliberación democrática. Yo la verdad es que creo que la libertad de expresión debiéramos defenderla, no para los que opinan igual que nosotros, no para los que no nos perturban. Debiéramos defenderla para los que opinan muy diferente a nosotros. Ahora, cada uno puede elegir si escucharlos, entrevistarlos, no escucharlos, bloquearlos. Todo eso son decisiones. Y eso no hay que confundirlo con libertad de expresión. La expresión la tenés. Ahora, así como antes o siempre existieron las responsabilidades ulteriores, ahora existen acciones posibles para que esa expresión no necesariamente se amplifique a un punto que no sea deseable para el colectivo. Entonces vos me decías, ¿los medios hacen bien o hacen mal? Los medios, en la mayoría de los casos, hacen negocio. Entonces, van a cubrir eso porque le da rating, no porque esté bien, no porque sientan que están informando bien a la población. Y en todo caso, ese es el problema, que no tenemos medios como existen en algunos otros países, o tantos medios como existen en algunos otros países, que tengan prioritariamente el interés público como su fin, como su misión. Entonces, las decisiones o la matriz de decisión sobre qué publican o qué no,
no tiene que ver con lo que el derecho pensó en términos de derecho a la información. Bien, Laura, la verdad que todo lo que nos dijiste nos dispara un montón de preguntas. Un poco de foco, hablaste de responsabilidades ulteriores, de deliberación democrática. Sin embargo, seguimos escuchando que a veces se exige cierta responsabilidad para ya sea para los medios privados por ahí de comunicación, las plataformas de Internet, o mismo si el Estado debería intervenir en esta difusión de información falsa. Lo que te queríamos preguntar es, bueno, un poco qué opinás sobre eso, y también te queríamos mencionar una cita de René Di Resta, que es gerente de investigación de Observatorio Internet de Stanford, que justamente ella sugirió que las plataformas deberían verificar los hechos y activar una reducción algorítmica del contenido. Y bueno, en este sentido nos preguntamos si crees que es una solución posible y cómo conviviría una solución como la que ella plantea frente a una crítica fácil que sería la de censura previa. Bueno, por suerte me lo preguntan. No, para mí no es censura. Ahora vamos por partes. Entonces, ¿qué opino de la regulación? Me opongo. O sea, no creo que la solución sea necesariamente buena. ¿Por qué? Porque si el Estado va a ser el que decida qué vale y qué no vale, primero necesitamos un sistema judicial con plena legitimidad e independencia. Y eso es algo que falta en muchísimos países del mundo, incluidos la Argentina, con lo cual la pregunta de si creo que sería buena idea que el Congreso regule los contenidos desinformantes, mi respuesta es no. La Convención ya dice que están prohibidos los contenidos de odio racial o religioso, y la Convención no dice que estamos obligados a decir verdad. Y entonces no me gusta que la gente mienta, pero creo que es algo que tenemos que acostumbrarnos y tolerar. Y en todo caso tenemos que desarrollar nuevos mecanismos o más mecanismos para que la gente por sí sola, ojalá, sea más capaz de diferenciar cuando le mienten y cuando no. Sobre lo que dice la experta de Stanford, esto ya lo está haciendo Facebook e Instagram con un programa que se llama Third Party Fact Checking. Si a alguno de los que está escuchando le interesa, después les mando el link para que lo sumen cuando difunden esta charla. Ese programa en Argentina tiene como participantes a Chequeado y a una agencia de noticias francesa que se llama AFP, y consiste en que cualquier usuario de Facebook o de Instagram tiene hoy una función en la plataforma para taguear cuando cree que un contenido que le llegó puede ser una noticia falsa. Si la persona, un humano, o el algoritmo por determinadas características, por ejemplo, porque un mismo contenido se publicó a la vez en centenares de cuentas, o porque los comentarios de ese contenido tienen un montón de signos de admiración y palabras como increíble, no puedo creerlo, etc. Y algunos otros patrones que la inteligencia artificial identifica como posibles marcas de noticias falsas, eso llega a una plataforma a la que tenemos acceso los chequeadores. En Argentina, insisto, somos estos dos, en el mundo hay 80 y pico de organizaciones aliadas, que chequeamos si ese contenido es efectivamente falso o verdadero, o tiene un título falso o alguna otra cosa. Y si es así, Facebook hace dos cosas, o tres, según informa. Facebook dice que si alguien va a compartir o likear un contenido que fue calificado como falso por alguno de los aliados que Facebook tiene, le notifica al usuario que ese contenido fue controvertido o fue calificado como falso. El usuario obviamente tiene la decisión y la elección de no prestarle atención y no abrirlo, o abrirlo, enterarse y decidir no compartirlo porque ese contenido es falso, ¿no?
Entonces, una de las cosas que hace Facebook con eso es informar. La otra es lo que dice la experta. Reduce la visibilidad del contenido cuando el contenido es falso. Facebook dice que hace eso. Yo, Laura Soman, no tengo ninguna capacidad de chequear si lo hace o no, porque no es transparente cómo funciona el algoritmo, ni en esa ni en el resto de las plataformas, pero sí sé que Facebook informa públicamente que reduce la visibilidad de los contenidos calificados como falsos. Y la tercera cosa que dice Facebook que hace es que cuando un mismo medio o cuenta tiene reiteradas calificaciones de falso, le impide monetizar su página. ¿Sí? Ahí lo que está buscando es generar incentivos negativos a la generación de contenido falso. Vos decías, ¿no puede leerse esa reducción de visibilidad como censura? Yo que no. O sea, yo no sería parte del programa si Facebook dijera voy a bajar el contenido. Ahora, Facebook no dice, al menos no lo dice públicamente, y yo no tengo pruebas de que lo haga, que lo baja. ¿Sí? Lo que dice es, le notifico al usuario que algo que está por compartir fue calificado como falso, y decido decirle a mi algoritmo, así como le digo que cuando algo es muy engage, lo muestre más, en estos casos le digo, aunque sea engage, si es falso, muéstralo menos. Mientras no esté claro cuál es el patrón del algoritmo, decir que eso es censura, para mí es infundado, porque yo no sé cuántas otras cosas se muestran menos porque no son engage, y sin embargo no se leen en clave de censura. Entonces creo que nos faltan datos, y en eso no por culpa ni de los académicos ni de los ciudadanos, sino por parte de la escasa o relativamente baja transparencia de las principales compañías de tecnología, para tener evidencia, para tener estas discusiones más informadas, para tomar mejores decisiones. En ese sentido, Europa discutió, si no me equivoco, no el año pasado, sino el anterior, si regulaba o no regulaba información en Europa, y a la conclusión que llegó es que el fenómeno es un fenómeno relativamente nuevo y sobre el que todavía se sabe demasiado poco como para avanzar en una regulación. Y en eso sabemos todos que Europa es mucho más reguladora de estos asuntos que nuestra tradición, de tradición norteamericana y de lo que plantea la Convención, y aún así, por el momento decidió que no regula esto, ¿no? Entonces, posiciones en general de no señores, todavía al menos no hagan nada con eso, porque si lo hacen probablemente hagan más daño del que quieren evitar. Bueno, ahora ya que estamos hablando de las herramientas con las que podemos contar para combatir esta desinformación, porque el derecho a la información es un derecho indispensable en democracia, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco qué hacen ustedes desde Chequeado y cuál es la importancia del chequeo del contenido para que las personas podamos tomar mejores decisiones, ¿no? Bueno, nosotros en Chequeado, sí, gracias por dejarnos contar o dejarme contar qué hacemos. Nosotros somos legalmente una fundación, se llama, el nombre es muy largo, se llama Fundación para la Verificación del Discurso Público. Funcionamos desde octubre de 2010 y la misión de esta fundación es mejorar la calidad del debate público, o sea, aportar más datos y más evidencia a la discusión para que la gente tome idealmente mejores decisiones. ¿Por qué creemos que más datos pueden llevarnos a tomar mejores decisiones? Porque estamos convencidos de que para ejercer muchísimos derechos, cuanto mejor informados estemos, más chances hay de que podamos ejercerlos. No solo vinculado al voto, a veces puede ser vinculado a derechos a la salud, otras veces, bueno, en la pandemia esto quedó clarísimo, ¿no? Pero si no tenemos claro cómo cuidarnos, es más fácil probablemente que tomemos decisiones equivocadas sobre la enfermedad. ¿Y qué hacemos en Chequeado? Contrastamos los dichos de líderes o los contenidos que se hacen virales en redes sociales o en los medios con los hechos y los mejores datos disponibles en el momento que hacemos esa verificación o ese chequeo.
Y lo hacemos con un método, al que le interesa puede consultarlo en chequeado.com/método. Es un método relativamente estandarizado en el mundo. Cuando Chequeado empezó, había solo organizaciones de lo que se llama en inglés fact-checking en Estados Unidos, en Francia y en Inglaterra. Ahora hay solo en América Latina durante el COVID hicimos una alianza que se llama LATAM Chequea Coronavirus con 35 organizaciones de 18 países y en el mundo hay más de 150 y casi todos usamos el mismo método. El método no es ninguna locura, muchas veces yo digo que lo único que hacemos en Chequeado es volver a las fuentes del periodismo, que es chequear, y gracias a la tecnología abrir las fuentes para que la gente pueda chequearnos a nosotros. Y lo hacemos por eso que les decía, convencidos de que más datos probablemente nos lleven a que seamos una sociedad con más capacidad de tomar decisiones libres, que si no tenemos esos datos y las discusiones terminan siendo, si discutimos si fue buena o mala la política, no sé, de vivienda de Cristina Kirchner o de Macri, y no sabemos cuántas viviendas se construyeron, probablemente esa discusión esté mucho más tomada por nuestros sesgos que lo que pueda ser una discusión constructiva. Entonces, lo que en algunas otras partes del mundo puede parecer una pavada, que es saber, bueno, cuando hablamos de sobrepoblación carcelaria, cuánta cantidad estamos hablando, cuál es la capacidad de nuestras cárceles y cuál es la cantidad de gente alojada en ellas. ¿Este problema es un problema local o es un problema mundial? ¿Es más grave acá que en otros lados o no? Creemos que toda esa información, si está disponible, puede llevarnos a discusiones más ricas y menos ganadas o tomadas por si nos gusta más o menos el autor de la afirmación o el autor de la frase o del titular. Y bueno, vinculado a esto que comentabas recién, ¿no? La importancia del chequeo de datos, los fact-checking, el gobierno lanzó una aplicación, una plataforma Confiar hace un par de semanas a través de su agencia oficial Telam, con el objetivo justamente de ser una fuente oficial de información que permita contrastar las noticias falsas y los datos engañosos con información confiable y verificada. En principio, te quería preguntar qué opinas de esta iniciativa en particular y vinculado a esto, más allá de la no regulación del Congreso que bien mencionabas antes, si desde el Estado se pueden tomar otro tipo de políticas públicas justamente para combatir la epidemia informativa que estuvimos charlando a lo largo de la entrevista. Sí, sobre las acciones de los gobiernos de chequeo de información, soy cauta. Entiendo que en pandemia, y no estoy poniendo en discusión las buenas intenciones, entiendo que en pandemia el Estado tiene un rol crucial en informarle a la gente contenidos y poder diferenciar algunos de los contenidos que circulan, sobre todo en redes sociales, pero también en los medios, cuando esos contenidos no están de acuerdo, por ejemplo, a las propias medidas que el gobierno toma. Pero igual que pasa en otros países del mundo, parte de las características de un fact-checker o de un chequeador es su capacidad de ser independiente. Y la capacidad de ser independiente cuando alguien es parte del Estado, al menos en la tradición argentina de los medios estatales, está en discusión. Los chequeadores, chequeado entre ellos, integramos una red que se llama la International Fact Checking Network. Yo, como disclosure, aclaro, soy miembro del board de esa red, que tiene un código de principios. El código de principios, además de la transparencia de la metodología, transparencia del financiamiento, transparencia del equipo, política de corrección, plantea que todos los actores tienen que ser tratados de la misma forma. Esto es especialmente relevante porque yo no estoy segura de que la agencia Confiar pudiera tratar de la misma forma a actores que en un caso pueden ser estatales y en otro caso pueden ser opositores o del sector privado. Entonces, en ese sentido, quizá si es una iniciativa específica vinculada a la pandemia, a la cuestión de salud, tiene algún sentido o alguna razonabilidad. Más allá de la pandemia, no estoy tan segura de que no pudiera ser contraproducente para lo que tenga que ver con la multiplicidad de voces. Mal ejemplo de esto tenemos en México, digamos, sin ir muy lejos. México tiene una agencia de chequeo que básicamente lo que hace es chequear a los opositores y decir que el presidente dice todo bien. Y sobre otras acciones que puede hacer el Estado hay un montón. Las principales tienen que ver con campañas públicas. Como decía al inicio, la desinformación no es un tema de películas de espías,
sino algo de todos los días, de todos nosotros. Cuanto más gente sepa que es un problema que existe real y más gente tenga capacidad de distinguir cosas tan básicas como, bueno, si ves una foto, te llega una foto, sabe que tenés un recurso que es gratis para hacer lo que se llama búsqueda inversa de imagen y darte cuenta si esa foto es de otro momento histórico, de otro país. Presta atención a los títulos llamativos porque en general las desinformaciones buscan generarnos odio, ira o emociones muy, muy como fuertes que nos lleven a compartir los contenidos. Presta atención si no están usando los logos o la tipografía de un medio, pero le cambiaron una letra al logo y con la velocidad con la que solemos compartir los contenidos no nos dimos cuenta y lo compartís creyendo que tu medio te está informando algo y en realidad es alguien, es un impostor que te está diciendo eso. Entonces el Estado podría hacer muchísimo más en campaña pública y en educación. Yo esperaría que los ministerios de educación de todo el país tengan en su currícula, seguro en el secundario, seguro en la universidad, quizá también en los últimos años la primaria, contenidos vinculados a cómo se consume información, qué son las noticias falsas, cómo diferenciar una buena de una mala fuente, qué son los algoritmos, cómo funcionan los bots, etc. Eso hace 20 años no es necesario y hoy pareciera básico y no se enseña. Y ahí el Estado tiene un rol crucial, si le importara, ¿no? Hablamos de, bueno, de lo que podrían hacer las políticas públicas, también, bueno, el derecho, pero igualmente nosotros como ciudadanos comunes recibimos noticias constantemente por televisión, radio, redes sociales, WhatsApp, incluso sin buscarlas. ¿Qué les dirías a los que nos están escuchando? ¿Qué consejos les darías para justamente, bueno, tratar desde lo que podemos hacer nosotros para evitar esa propagación de desinformación? Bueno, lo primero que lo vengo repitiendo últimamente un montón es que cuando muchas veces en talleres o en charlas le preguntamos a la gente que compartió algún contenido y después se dio cuenta que ese contenido no era verdadero, sino que era falso, ¿por qué lo compartió? Mucha gente contesta, lo compartí por las dudas, ¿no? Esas alertas, esas cadenas, ¿no? Por las dudas, compartí por las dudas. Entonces, yo insisto en esto de que ojalá aprovechemos la pandemia, la desinformación vinculada a la salud para tomar conciencia de que el por las dudas tiene que estar antes. Por las dudas no compartas. Por las dudas no compartas. Porque si no sabes si ese contenido es así, lo único que haces en el otro es o aumentarle el miedo, o aumentarle la angustia, o generarle pánico, o aumentar su ira, o aumentar su bronca. Pero, ¿quién dijo que todos tenemos que convertirnos en periodistas? O ahora últimamente en pandemia que todos somos epidemiólogos, o que todos nos volvimos sanitaristas. ¿Quién dice? ¿Dónde se juega eso de que tenemos que ser el primero del grupo que compartió la data posta de no sé qué? No, hay que empezar a cambiar estas cosas yo digo, compartamos lo que sentimos, compartamos cómo estamos viviendo esto. Ahora, no informemos de lo que no sabemos y tengamos muy presente que a veces lo que pasa con las redes sociales y con WhatsApp nos juega una mala pasada, porque nosotros en WhatsApp tenemos a gente que dejamos entrar en general, o sea, que elegimos que sea nuestro contacto. Y lo que pasa con eso es que al elegir que sea nuestro contacto, como que bajamos nuestra barrera de desconfianza. Creemos que un amigo, nuestro primo, un hermano, no nos va a mentir. Y no, probablemente adrede no nos esté mintiendo, pero muchas veces nos comparte contenido sobre temas que no conoce. Entonces se puede estar equivocando, puede estar mintiéndonos. Incluso nuestra propia madre, sí, mi mamá, sí, mi mamá también, ¿no? Y todos siempre creemos que el que se equivoca o el que comparte contenido falso es el otro. Y es muy importante pensar o asumir que no es el otro. Del otro nos damos cuenta. De nosotros ni siquiera nos damos cuenta cuando lo hacemos, en muchos casos, porque nos ganan nuestros sesgos y nuestros prejuicios. No nos damos cuenta que compartimos algo falso porque queríamos que fuera así. Entonces, consejos prácticos es, por las dudas, no compartas. Segundo consejo,
usen, es muy fácil, lo pueden hacer desde el celular con 2 clics, la búsqueda inversa de imágenes, y no compartan imágenes porque la mayoría de la desinformación viraliza y circula usando imágenes, a veces con texto sobreimpreso en una imagen vieja, a veces con una imagen de otro país, pero los que desinforman suelen utilizar imágenes porque las imágenes pregnan más en nuestro cerebro que los textos. Entonces, no seamos tontos, sepamos eso, estemos advertidos. Si viene una imagen que nos llama mucho la atención y nos confirma todo lo que siempre pensé que era y ahora confirmo que es, dudo, porque en general la vida no es así, tan lineal y tan fácil. Y después empecemos a tomar conciencia de que el contenido que no tenga fuente, que pueda validarse, debiera morir en nuestro celular. O sea, uno tiene que saber que o puede ser un stopper de la desinformación o puede ser un facilitador de la desinformación. Y yo elijo estar del lado de los que no aumenta la bola de nieve. Si este es un problemón y cada uno de nosotros seguimos aumentándolo, cada día va a ser más problema. Entonces, cuando digo qué significa chequear la fuente, pues no estoy diciendo que todos nos convertamos en detectives y pasemos horas. No, a ver, durante la pandemia hubo muchísimos audios atribuidos a médicos. Googleemos si ese médico existe. Fijémonos, o sea, copiemos y peguemos la frase. A veces aparece esa frase ya en otro país o desmentida. Piensen que solo sobre la pandemia, desde enero de este año, las organizaciones de chequeo del mundo ya llevamos desmentidas más de 5.000 contenidos. Esos contenidos están disponibles. Si los buscas, o sea, en chequeado específicamente, es abierto, es libre. Hay una aplicación que se llama Yo Lo Chequeo, donde vos pones la palabra y te aparece si eso ya fue desmentido, o en Argentina, o en México, o en España, que es en 3 de los mercados, digamos, donde más cantidad de desinformaciones se desmintieron en el último tiempo sobre la pandemia. Y si se trata de contenido que les llegó en inglés o en otro idioma, la International Fact Checking Network tiene un chatbot que pueden bajarse en su celu, que también es libre y está abierto, para que no se les llegue una desinformación vinculada a limón y está en inglés, ponen lemon y les sale la desmentida. Entonces, empecemos a tomarnos como el cuidado de saber que solo comparto aquella información que previamente confirmé o estoy seguro que es real. Y si no, la dejo que muera en mí. Y así ya estoy haciendo un montón. Porque como decía hace un rato, la desinformación circula porque hay alguien que quiere ganar plata, hay alguien que quiere ganar poder, y hay millones de personas que por ignorancia le dejan ganar plata o poder. Si esos millones de personas empiezan a estar más atentos, más alertas, se la vamos a complicar un poco. Laura, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sabemos que en este contexto en particular, desde Chequeado, están con muchísimo trabajo justamente tratando de combatir toda esta infodemia que es la otra pandemia en definitiva. Así que realmente te agradecemos tu tiempo. Nos gustaría también si puedes comentar cuáles son sus redes sociales y demás espacios para seguirlos, la gente que nos está escuchando y quiera saber un poco más de ustedes. Sí, todas las redes sociales de Chequeado, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Twitter, @chequeado. Si les parece, hice la referencia al chatbot de IFCN y pueden también sumarlo. En ese chatbot, si ponen la palabra hola, ya van a estar trabajando, digamos, si tienen un teléfono de Argentina, van a recibir prioritariamente los chequeos o de chequeado o de AFP, que somos los aliados de Argentina. Y si nosotros no lo chequeamos, pero otros colegas lo hicieron, también van a tener la chance de tener los contenidos. Y Chequeado tiene además un canal para que la gente por WhatsApp le haga consultas y preguntas. En ese WhatsApp lo que pueden hacer es, cuando les llega un contenido que intentaron chequear y no lograron chequear, o se cansaron, no tienen tiempo, no tienen ganas, nos lo mandan. Nosotros, si ya lo tenemos chequeado, le contestamos en el acto, es como un pedido ya. Y si no lo tenemos chequeado, en el momento que lo chequeamos, lo compartimos con ustedes y les pedimos que ustedes lo compartan en el mismo grupo en el que lo recibieron, para ayudarnos
a hacer esto que les decía hace un rato, a que las bolas de desinformación intentemos que se corten lo antes que se pueda. Bueno, muchas gracias. Después vamos a compartir también todas las redes sociales y los links que nos comentaste. Y bueno, también a quienes están escuchando sepan que nos pueden seguir a nosotros también. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram o YouTube como Derecho a Prueba. O también nos pueden mandar un mail comentando sugerencias acerca de este episodio y los anteriores a derechoaprueba@gmail.com. Esto fue Derecho a Prueba en Cuarentena. Esperamos encontrarnos pronto en otra edición especial en la que continuaremos poniendo a prueba los límites del derecho y los desafíos a los que se enfrenta en el contexto de la pandemia. Hasta la próxima.